Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana. Conduce este programa denominado Solidaridad, gracias al apoyo y a ese aporte a la libertad de expresión de el que es actualmente de la Unión acá de Periodistas del Guayas, Richard Sellán, a cual agradecemos de esta oportunidad. El programa de hoy se va a llamar Todo sobre Irán y la paz justa. Es un tema muy sensible porque está muy asociado a los acontecimientos que se están dando en pleno desarrollo en el centro de Asia, hacia Medio Oriente y ámbitos donde las confrontaciones incluso militares, aparte del genocidio en Gaza, están impactando enormemente en la conciencia de la humanidad. Vamos entonces a conocer qué es Irán y principalmente cuál es su rol en la necesidad de una paz justa. Empecemos entonces. Estamos ahora viendo la diapositiva segunda, en donde nos da un referente general de lo que es Irán, que posiblemente muchos de ustedes lo conocen, pero es necesario tener ese referente. Irán ha hecho considerables avances en la ciencia y la tecnología a través de la educación, a pesar de las sanciones internacionales impuestas principalmente por Estados Unidos, y en casi todos los aspectos de la investigación durante los últimos años. Señalo estos datos porque lo que vamos a presentar muchas de las veces lo hago a partir de información de Wikipedia también, como un referente que es occidental, pero que no da una idea que estos referentes que son fuentes de la información son expresamente presentados para poder señalar cuáles son estos referentes que incluso el propio mundo occidental lo está ubicando e identificando. Por ejemplo, afirman que la población universitaria de Irán aumentó de 100.000 en 1979, en que se dio la revolución iraní, que la vamos a ver, a 2 millones en el 2006, y actualmente ha superado completamente esos números y ya es más del 80% de la población universitaria, en el ámbito principalmente de las ciencias y la ingeniería. Dice también esta fuente que el progreso científico iraní es el más rápido en el mundo. Irán ha hecho grandes avances en los diferentes sectores, incluyendo el aeroespacial, sí, el aeroespacial. Claro, lo hemos un poco ubicado por el rol que ha tenido en el caso de lo que es la Fuerza Aérea y los misiles, que dan demostración que hay un desarrollo bastante inmenso en cuanto a los procesos de enfrentamiento, incluso militares, principalmente lo que ha sido en los últimos meses con Estados Unidos y obviamente con el propio Israel. Ha avanzado mucho en la ciencia nuclear, en la ciencia médica y también en la investigación, incluso con células madres y la clonación. O sea, ámbitos muy diversos de lo que es el proceso real de la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico que ha tenido Irán y que lo vamos un poco a constatar en cuanto ubiquemos en qué ámbito, nivel y rango de la economía tiene Irán. Pero vale en tal caso tener algunos referentes complementarios que son datos propios que se plantean. La capital es Teherán, tiene su idioma oficial es del persa, un idioma muy antiguo que viene del farsi, que lo vamos a ubicar también. Su denominación es República Islámica de Irán, a partir de la revolución iraní con Ayatollah Khomeini en 1979, a la par de lo que fue la revolución sandinista, por cierto, coincidencia de la historia. Y tenemos su bandera, y en términos generales podemos ver la formación de Irán viene de un proceso muy antiguo, viene incluso desde el imperio sasánida, viene dinastía Abbásida, también la dinastía Qajar, la dinastía Pahlavi, que fue la del siglo pasado, y la revolución iraní el 11 de febrero de 1979. Vamos a ver algunas referencias sobre esta historia y este aporte a la humanidad, esta civilización antigua, ancestral y también del nuevo Irán. Y tengamos en cuenta que la población que está en el puesto número 17
es también parte de la población que llega actualmente a una totalidad de 89 millones de habitantes. Eso nos da una pauta que es una población bastante numerosa, que es parte de lo que es Irán. La anterior, por favor. La anterior. Ok. Ahora cambia la diapositiva. La siguiente. Ok. Bien. Sigamos, disculpen este retraso. Decíamos que también el tema de Irán está asociado a una verdadera historia de Irán y es un legado cultural de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el Imperio Persa. La historia de Irán revela una cultura que transformó el arte, la ciencia, la arquitectura y la organización social de Oriente y Occidente. Tenemos alguna referencia de lo que es de este Irán, una arquitectura monumental, también una literatura, una poesía, con varios poetas, ciencia y medicina, incluso sabios iraníes como Avicena, que muchos fuimos conociéndolo, incluso en los estudios de niños y de jóvenes, y la religión y el pensamiento asociado a lo que fue la cuna del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, y que luego derivó en algunas otras religiones donde influyó, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, entre otras. La siguiente, por favor. Vemos entonces de aquí algún otro referente. Tomo esto de la vestimenta porque un poco como que ha tenido mucho impacto en el imaginario que los medios de comunicación han colocado a Irán para un poco desvalorizar el peso que tiene realmente este desarrollo político, social y económico, tratando de atacar a cuenta de que en Irán todas las personas, no solamente los clérigos, sino todas las personas andan de una forma de vestir que es un poco a la usanza antigua, por decirlo así, totalmente negado en cuanto a esta cultura occidental con sus formas de vestir, pero la realidad es absolutamente diferente. Incluso hay decisiones tomadas como el vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, que afirmó el 22 de enero que el gobierno iraní no está penalizando a las mujeres que no usan el velo en las calles de la capital. Eso nos da una pauta que hay una clara referencia de negar cualquier forma de discriminación, como se trata de indicar en el caso de Irán. Hay este velo, el hijab, que se llama en iraní, en el idioma persa, es un velo que a veces de nuestras sociedades, en caso de América Latina, por la influencia del cristianismo, el velo para ingresar a las iglesias antes era muy común y era propio un poco de la cultura natural propia, tradicional en muchas poblaciones del mundo. Y está asociado un poco al tema de la influencia incluso de la cultura cristiana viniendo desde Palestina, que son árabes y que tienen también una cultura asociada no solo al cristianismo, sino también a lo musulmán. Y miren esta referencia que ya habíamos dicho, de que ya hay el 70% de estudiantes de ciencia de ingeniería son mujeres. Bien, la siguiente, por favor. Vale entonces ahora un poco indicar algo que da una pauta a la necesidad de tener esta referencia de lo que ha sido el proceso de Irán. Tuve la oportunidad de ser invitado por la Universidad de Teherán a lo que se llamó la conferencia de lo que fue internacional contra el terrorismo y por la paz justa. Esta conferencia, en donde tuve el honor, el privilegio de estar acompañado con Jaime Galarza, que también, al igual que muchos escritores, había sido considerado para esa invitación, y ahí afirmé el 14 de mayo del 2011, estamos hablando hace casi 15 años, y me permite un poco dar lectura,
porque es un referente en donde se inserta incluso en el presente la situación de Irán, que dice así el texto, en esta ponencia que yo presenté. Dice, esta guerra mundial tiene un nuevo polo de contradicción por la existencia de actores económicos con nuevos estilos de inversiones en el mundo. Son las economías emergentes del planeta, China, India y Brasil. Estos países que han pertenecido en el siglo XX a la zona de olvidada del mundo, de las bondades del desarrollo y de la tecnología, hoy irrumpen con nuevas políticas en la economía del planeta y en conjunto con Rusia y otros países están influyendo en la configuración geopolítica multipolar del mundo. Continúa en la ponencia que presenté, el nuevo nivel de guerra mundial vinculado a la economía planetaria tiene como estrategia la captación de los mercados por la fuerza de las armas o por las armas de la corrupción internacional. También actúa la diplomacia internacional coctelera o las hábiles políticas macrofinancieras e inversiones en infraestructuras regionales. Dice también este texto, cuando hablamos de economía, es de las grandes capitales financieros, industriales, comerciales, que ha incorporado sistemáticamente la industria militar, la biogenética y la informática. Toda esta economía formal está articulada y se condiciona mutuamente a la economía de la especulación financiera, el lavado de dinero, la trata de personas, drogas y más ciclos y campos de la mafia del capital internacional. Ahora esto es evidente, o sea, ya hay hechos específicos. Esta es una proyección, una perspectiva que se hacía hace 15 años de cuáles eran las tendencias y cómo se iban a configurar las fuerzas futuras. Y concluía el texto de los párrafos que he escogido, uno de los defectos de esta relación está asociado a ciclos del campo de la mafia, del capital internacional, a la economía y a la guerra, y la inseguridad nacional, pública y ciudadana de todos los países. Pues bien, esto da una pauta de las referencias que ya desde aquel tiempo podíamos haber inferido, de acuerdo a las tendencias de las fuerzas de la economía, la política y también, obviamente, de la guerra. La siguiente, por favor. Hay un punto que es muy determinante en la comparación de Irán, porque también se lo ubica como que es un país donde no hay democracia, donde hay una imposición de una sola persona, los que llaman muchas veces los ayatolas, y con eso tratan de desprestigiar o desvalorizar lo que es realmente el ejercicio de una democracia y de un Estado. Tenemos aquí un resumen, porque es muy complejo y largo, porque la estructura democrática de Irán, la generación de contrapesos en procesos electorales que salen desde el pueblo y desde las instancias que se van constituyendo, son, así a primera vista, complejos, pero permiten mantener una sociedad unitaria, una sociedad firme y una capacidad también de reaccionar ante las amenazas inmensas que tienen el contexto regional e internacional. Por ejemplo, el líder supremo. De acuerdo a la Constitución de la República Islámica de Irán, dice de una primera referencia, es República Islámica de Irán. O sea, no es un califato, no es una monarquía, bueno, en Europa hay monarquías también. O sea, no es una dictadura, es una república. Debe ser, dice aquí, un jurisprudente justo, que está a cargo del liderazgo elegido por una asamblea de expertos. O sea, es una instancia, la vamos a ver, que elige al ayatollah, o lo que realmente es ese referente del líder de Estado, el principal dirigente del Estado. Y esa persona es nombrada, designada a través de una asamblea de expertos y tiene algunos roles específicos. Claro, lo más importante es como Estado, como es políticas generales de la República Islámica de Irán, previo consulta con el Consejo de Conveniencia. O sea, no es un dictador, es una persona que incluso algunas de sus decisiones están condicionadas a un consejo de su convivencia. Supervisar, dice, también hace la implementación de las políticas generales del sistema, obviamente del jefe de las Fuerzas Armadas, proclamar la guerra y la paz. Bueno, eso es parte un poco del ámbito de ejercicio del líder supremo, se lo llama así,
Ayatollah Ali Khamenei, que actualmente ha ejercido, incluso se lo intentó asesinar abiertamente. Trump decía que había que asesinarlo, obviamente Netanyahu, Israel, usted decía que lo querían matar, que ya sabían dónde andaba. Pues bien, hemos visto primero, porque además hay el Consejo de Guardianes, son 12 miembros. Estos consejos de guardianes es de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, para asegurarse que los proyectos de ley aprobados por el Parlamento, vamos a ver cuáles, que si hay Parlamento por supuesto, cumplan con las normas y regulaciones islámicas y también con las que están vinculadas a la Constitución. Y tiene una estructura, 6 jurisprudentes, abogados, por decirlo así, justos, conocedores de la exigencia de la época y son nombrados por el líder, pero también los otros 6, que son musulmanes, evidentemente, son expertos en diferentes campos legales y son denominados por el Poder Judicial. Tenemos también el Consejo de Conveniencia, que está de acuerdo al artículo 112, que se ha establecido para determinar los intereses del sistema en los casos en que el Consejo de Guardianes reconoce que las aprobaciones del Parlamento contrastan con las reglas islámicas o la Constitución. O sea, es una forma de regular, también de hacer un contrapeso. Miren la complejidad de esta estructura, porque hay otras. La siguiente, por favor. Y vale precisar entonces que además todos estos organismos que nosotros estamos indicando son organismos en donde fueron basados en una constitución en que el sistema político de Irán, de la República Islámica, la mayoría absoluta del 98.2% de los iraníes votó positivamente el 1 de abril de 1979 bajo el liderazgo del imam Khomeini, que es un poco el líder original y el fundador de esta revolución iraní. Vale señalar que por formas electorales se nombran los expertos, el Parlamento y también el presidente. Son instancias que nacen, en el caso de los expertos, para 8 años, en el caso del Parlamento por 4 años y en el caso del presidente por 4 años, elegidos con voto popular, normalmente casi la gran mayoría de la población. Y el Parlamento está constituido por 290 diputados. Duran 4 años y hay de todos los ámbitos, principalmente, evidentemente, siendo islámicos, donde es más del 98% aproximadamente, son de esa fe o esa religión de la población, pero como hay zoroastrianos y judíos, cada uno tiene un representante en el Parlamento porque representan el 2% de la población en cuanto al tipo de religión que profesan. Y el presidente actual, está encabezado por el presidente que es elegido directamente por el pueblo. Es un personaje que fue hace poco herido prácticamente en un atentado que se produjo para tratar de matarlo, de asesinarlo por las fuerzas israelíes y estadounidenses. Bueno, y él es el que elige obviamente y estructura todo el Parlamento, donde hay también el Ejecutivo, el gobierno. Entonces él es el jefe de gobierno, a diferencia del jefe de Estado, que es el Ayatollah, que hemos mencionado, y él es en cambio el jefe de gobierno, con vicepresidentes y miembros, ministros, etcétera, como cualquier estructura que hay en cualquier parte del mundo. La siguiente, por favor. Pues vamos viendo ahora un poco qué es Irán, para un poco relevar el rol que tiene Irán en cuanto ya no solamente el ejercicio del gobierno, el ejercicio político, con un nivel de democracia, podríamos decir, no exacerbada, pero bastante desarrollada. ¿Qué es lo que tenemos en específico? Que en la actualidad son 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Y también hay 2 que no son miembros plenos, son miembros Estados observadores, solo 2. Tenemos al Vaticano, al Estado Vaticano y al Estado palestino. Los 2 son considerados como Estados observadores. Pues bien, de esa totalidad
de 193 estados, veamos en qué puesto desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, esto es, de la capacidad de generación de riquezas en función de la producción industrial, del desarrollo comercial, de todos los ámbitos de la economía que tiene un país, medido en miles de millones. Tenemos 3 listas, la del Banco Mundial, la del Foro Monetario Internacional y la de la CIA, ¿sí? The World Factbook, que es un listado que hace la CIA sobre la situación económica de los países. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Que Irán, aparte de estar señalado en el cuadro que vemos, los primeros entre 1 al 5º puesto, está China, Estados Unidos, India sí, Rusia, casi todos más o menos convergen en estos primeros puestos, Japón, Rusia por supuesto. Y de estos 193, en el puesto 21, de acuerdo al Banco Mundial, está de acuerdo al Banco Mundial, está Irán. En el puesto 19, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y de acuerdo a la CIA, está en el puesto 18. Y hay una particularidad, que en cambio Israel, su enemigo, el sionista, que está provocando esa destrucción de un pueblo y de un territorio, está en el puesto 46, 47 y 51 respectivamente. O sea, se nos da la pauta que la potencia económica que es Irán, obviamente desborda a muchos países del mundo. Y comparando con su enemigo, que es Israel, vemos las grandes diferencias. La siguiente, por favor. Pero, la siguiente, gracias. Pero no solo en el tema económico, porque también tenemos que ubicar en el tema militar, por las conflagraciones militares que se han hecho, y un poco entender por qué esta capacidad de Irán de resistir y también saber responder. Porque tenemos otro referente, el Global Firepower 2025, que es asimismo un organismo que hace un estudio completo occidental, no es árabe o es de Asia o de China o de Rusia, este es occidental. Y el propio organismo un poco nos pone y nos ubica en dónde está Irán. Y asimismo, ya vimos que son 192 países. Tenemos del mapa, los colores un poco nos dan una pauta en donde hay mayor nivel de potencia de fuego, entendida, que es el conjunto de capacidades de fuego, sea en el ámbito de la fuerza terrestre, sea en el ámbito de fuerza aérea o fuerza también naval, que tiene capacidad todos los países. Y obviamente está asociado al tipo de armamentos, al tipo también de capacidad de infraestructura para el uso de armamentos y ponerlos operativos, o sea, todo el complejo militar. E Irán está, como estamos viendo ahí, está en un puesto efectivamente muy importante. Está en el puesto 16. Obviamente los primeros están Estados Unidos, Rusia, China, India, incluso Corea del Sur, Reino Unido, estamos hablando del 1 hasta el 6 en este momento, pero en el puesto 16 está Irán. Y vale resaltar porque en el puesto 15, casi muy cercano, casi como una especie de empate, está Israel. Esto da una pauta también, que esta especie de equilibrio estratégico de potencial de fuego solo se puede diferenciar en su momento, solo puede generar una forma de reacción, de victoria de uno u otro lado, dependiendo las innovaciones tecnológicas últimas y dependiendo los aliados que tenga cada uno de estos pueblos. Porque de por sí tienen un equilibrio, una especie de
disuasión mutua, controlada, como fue la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el tema de cuántas bombas nucleares tenían uno, y era una forma de equilibrio estratégico nuclear para que ninguno u otro se ataque sabiendo que eso iba a producir un desastre mundial. Aquí también se da una especie de equilibrio de fuerza. Ese equilibrio de fuerza entre Irán y Israel se establece en función de ciertos parámetros que en estas confrontaciones últimas se pusieron en evidencia. Veamos la siguiente. Y ahí tenemos, miren este panorama que en el mapa podemos señalar, que nos permiten identificar dónde ha sido el área, la región de la confrontación. Está Irán por un lado, está Israel, y hacemos referencia a Qatar. ¿Por qué razón? Porque Irán tuvo la capacidad de reaccionar ante el atentado que se hizo contra sus centros de enriquecimiento de uranio, no para generar bombas nucleares, como falsamente fue acusado. Estos centros nucleares de enriquecimiento de uranio, que fueron atacados por Estados Unidos, tuvo una respuesta inmediata de lo que es esta fuerza número 17 a nivel mundial, pero con una particularidad, con una innovación tecnológica que hemos señalado, este desarrollo tecnológico científico tiene Irán, porque utilizaron los fusiles que se llaman hipersónicos, que tienen una forma de desplazamiento hacia la atmósfera y luego poder planear, distribuirse en forma indistinta de acuerdo previo a llegar al objetivo, al punto donde debe generar esa explosión, esa destrucción necesaria. Pues bien, esos son desarrollos misilísticos hipersónicos, porque están a una velocidad, se dice 5 Mach 5, superior a la velocidad, no solo 5, sino a la velocidad del sonido, que nos da una pauta de cómo se desarrollan estos misiles, que no tienen ojivas nucleares. Eso fue la reacción y atacó, ténganlo presente, atacó Irán a la que es el centro de mando, la base militar más potente que hay en estas regiones del mundo de Estados Unidos. O sea, se dio el lujo, como dirían los jóvenes, se dio el lujo de bombardear la base norteamericana más poderosa que hay en la región y que la tiene en Qatar. Y Estados Unidos no tuvo opción de poder reaccionar porque evidentemente implicaba que el conocimiento que tenían los iraníes y el desarrollo de su tecnología quizás estaba desbordando la capacidad de reacción respecto de los propios Estados Unidos. Ni qué digamos del caso de Israel, que también fue a su vez atacada por estos misiles hipersónicos, que es la última tecnología, sobre la cual no hay capacidad, no hay el famoso llamado casquete de protección, esta llamada cúpula de acero, ya no tienen capacidad para poder detener. Pero Irán actuó con mucha prudencia, porque a pesar de tener con esta innovación capacidad militar mayor, supo mantener en función de asegurar la continuidad por la paz y obviamente por el desarrollo de sus pueblos. Entonces nos da una pauta además, pero que esto está asociado que hay unos procesos de alianza. Por ejemplo, últimamente Irán y Rusia realizaron maniobras navales en el Mar Caspio, que está en la parte superior del mapa, porque el Mar Caspio constituye con Irán un transecto, una zona en donde están principalmente las grandes formas de canales, de rutas, de la distribución de petróleo hacia no solo a los propios países, sino incluso hasta Europa. Entonces esto nos da la referencia de la capacidad militar de Irán pero como una disuasión por la paz. Jamás para destruir un país o un estado, jamás peor para un pueblo, como si lo está haciendo Israel con los palestinos e intenta hacer en toda la región. La siguiente, por favor. Vale entonces tener presente, para concluir, de que estamos nosotros ante un proceso de guerras o de confrontaciones mundiales, de lo que yo he denominado es una guerra de civilizaciones.
Las civilizaciones ancestrales como la persa, obviamente la china, el caso que tenemos de la India, Sudáfrica y otros países, a Egipto incluso, se han adecuado y se han articulado a lo que es del BRICS. Y ese es un referente que se está constituyendo en contrapeso y también en el futuro de la humanidad, de una esperanza para poder contrarrestar estos desarrollos diabólicos generados desde los países de Europa y Estados Unidos para sustentar su economía en función de las guerras, el desarrollo industrial, tecnológico, militar y obviamente en un contexto de grandes generadores de economías ilegales, no solamente el narcotráfico, sino negocios de armas y otros. Y es por eso que he incluido en esta final, digamos, de la presentación, una foto, una imagen donde está Trump con los símbolos sionistas y está Francesca Albanese, que está en la foto, quien presentó un informe como relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de Palestina y puso en evidencia las empresas privadas, transnacionales, que están actuando directamente en Israel, como en el caso de en Palestina, como en el caso de Caterpillar, que ponen sus maquinarias al servicio de los sionistas para destruir o terminar de destruir las pocas edificaciones que quedan o escoger los escombros, limpiar las zonas en Gaza, como lo hacen también en Cisjordania. Está también Veolia, una empresa que está en muchas partes del mundo, que es la que administra el agua con la empresa israelí Mekorot, que es la que controla la distribución del agua hacia los poblados y población palestina. Pues bien, entre otras empresas, algunas muy conocidas, Francesca Albanese ha puesto el ojo en la llaga. Nos duelen las muertes, pero es necesario tener una precisión. ¿Cuáles son los que realmente generan la guerra? Los intereses económicos, empresariales que están insertos en la economía mundial y que ahora, a través de los BRICS, hay también un contrapeso en el campo económico. Pero fundamentalmente, el contrapeso, la capacidad real está en que la humanidad asume desde la ética y los valores por la paz, por los derechos de los pueblos y por ese desarrollo armónico que deben tener toda la humanidad. Muchas gracias.